Hoy vamos a hablar de Marx y el Estado, cómo entiende este autor este concepto. Y lo que tenemos que tener en cuenta antes de arrancar es, en primer lugar, no hay una definición unívoca, es decir, esto es el Estado y listo, se acabó ahí, sino que hay múltiples definiciones. Es el mismo autor el que ha ido matizando esa definición a lo largo de toda su obra. Y por otro lado también hay que tener en cuenta de que esa obra, cada uno de estos libros que vamos a analizar hoy, tiene un carácter inconcluso, o se podría llegar a decir que algunos él al menos lo planteaba en términos de borradores. El Capital, esa obra monumental y una de las obras más contundentes de él, también tienen esa particularidad. Algunos autores, por ejemplo Lebovich, dice que esa obra que nosotros conocemos como El Capital, dependiendo de la edición que tengamos, pueden ser 8 libros. Eso en realidad era un solo libro, porque Marx estaba pensando en multiplicar ese trabajo por 7 o por 8. Entonces es evidente que tenemos una obra inconclusa, y citar a Marx como si fuera una palabra santa, por ejemplo, lo que decía Marx en 1848 del Estado, no tiene ningún sentido, porque no es ni lo que el autor hubiese querido, ni tampoco tiene sentido para las ciencias sociales. Así que vamos a intentar entender hoy cómo ha ido evolucionando el pensamiento de Marx y sobre todo este concepto del Estado a lo largo del tiempo. El Estado va a ser una temática omnipresente en toda la obra de Marx. Si seguimos la caracterización de Lenin, va a llegar a él estas ideas del Estado, o cómo empieza a pensar Marx el Estado, a través de 3 oleadas o 3 etapas. Tenemos una primera etapa, que es esa etapa más de tipo filosófica, esa filosofía alemana. Después tenemos y él va a entender al Estado en ese sentido. Después tenemos una segunda etapa, que es cuando ya es permeable Marx a todos estos escritos del socialismo utópico, incluso de los revolucionarios franceses al estilo Rousseau. Tenemos una tercera etapa que es más un Marx economista, el Marx del Capital, por ejemplo, en donde ya a esas lecturas no es que abandona la filosofía o abandona todo este ideal revolucionario francés, sino que le va sumando capas, y a lo último se agrega toda esta crítica a la economía clásica. Entonces tenemos un Marx más economista. Entonces claramente tenemos estas 3 etapas, que es un Marx filósofo, un Marx permeable a ese pensamiento, permeado por ese pensamiento revolucionario francés, y después tenemos un Marx economista. A lo largo del tiempo vamos a ver que incluso en la primera etapa también tenemos un Marx economista, pero lo que va a primar en esos trabajos, o en esas lecturas que nosotros podemos hacer de esos trabajos, son esos 3 elementos. En una primera etapa, en un Marx muy joven, un Marx que no se recibió, él está bajo el ala universitaria de Bruno Bauer, quien le pide que termine con su tesis doctoral. Todo pareciera indicar que vamos a tener un Marx efectivamente abocado al mundo académico. Bauer pierde su puesto en la universidad y Marx tiene que dedicarse de lleno a abandonar la tarea académica por un tiempo y dedicarse al periodismo. Entonces tenemos una primera faceta de un Marx periodista. En esta primera etapa, en este Marx periodista, lo que va a analizar él es el caso de los campesinos franceses. Se los acusa de robo de leña, en realidad pesa sobre ellos la prohibición de recoger leña en los bosques comunales. Marx va a escribir al respecto y va a lanzar una frase desde el periódico que es cómo entiende él al Estado, y él afirma: el Estado debe ser la realización de la libertad racional. El Estado debe ser la... igual ya lo dije bien, ¿para qué lo repito? Ese deber ser es importantísimo. Él está rompiendo con toda la lógica hegeliana que impera hasta el momento. Él es lector de Hegel y acá está haciendo una lectura un poco más kantiana que hegeliana en este deber ser del Estado. Hegel nunca hubiese planteado algo así. Incluso Hegel, al respecto del Estado, él formula que el Estado es la realización de la libertad racional, y en Hegel no hay nunca una duda, nunca un deber ser, sino simplemente un es. El Estado es eso y punto. No podemos pensar al Estado de otra forma. Marx lo que hace al decir el Estado debería ser la realización de esa libertad racional, postula de que tranquilamente puede haber, en este caso, un Estado que no sea la realización de esa libertad racional. Entonces lo que estamos viendo a Marx, aunque no lo formule en estos términos todavía, es esta presencia de la materialidad. Lo que después sería el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, ya lo tenemos presente acá. Porque en este deber ser del Estado y en este es del Estado, la ruptura se da precisamente porque no se están cumpliendo, o precisamente por las condiciones materiales de existencia, en este caso el robo de leña por parte de los campesinos. Marx renuncia a la Gaceta del Rin y se dirige a Francia. Esta etapa es sumamente importante. Él va a estar desde el 43 hasta el 50 en Francia, 1843-1850, y va a llegar justamente, digamos, en todo el periodo de convulsiones, revolución de 1848, todavía estaban frescos los recuerdos de la Revolución Francesa 1789, la Revolución de 1830, entonces Marx llega acá,
tiene mucho contacto con exiliado alemán, con exiliado de otros países, contacto con anarquistas, empieza a leer mucho a los revolucionarios franceses, a Rousseau lo lee bastante, lo discute, hay anotaciones en los textos, en los libros que Marx tiene de Rousseau, y en esta etapa escribe Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, y lo que empieza a pensar Marx en esta etapa es esta separación entre sociedad civil y sociedad política. Todavía no lo va a formular teóricamente, pero al menos hay algunos atisbos, algunos escritos, en donde él se formula, está pensando al menos en la familia. ¿Es la premisa del Estado o la familia y la sociedad civil? ¿Son la premisa del Estado o al revés? ¿Es el Estado la premisa de esta familia? ¿Qué es lo que condiciona a qué? ¿La sociedad política condiciona a la sociedad civil o esta sociedad civil está condicionando a la sociedad política? Marx lo que va a hacer en este texto, incluso lo está discutiendo a Hegel, lo nombra en el título, lo que va a hacer Marx es decir, la premisa, la existencia del Estado se debe porque previamente hay una familia y una sociedad civil. De esa familia, de esa sociedad civil es que puede surgir posteriormente un Estado y no al revés, como sostenía Hegel. Y tenemos un Marx que igual de todas formas es hegeliano, no está modificando, invierte los términos, intenta discutir, pero se mantiene dentro de este espectro teórico, conceptos como familia, conceptos como sociedad civil, como sociedad política, como la realización de la libertad racional, son todos términos hegelianos que Marx lo que está haciendo es otra lectura, pero sigue dentro de ese horizonte teórico hegeliano, al menos para 1800, hasta 1848. Así como en primer lugar teníamos esa discusión de qué está antes, si el Estado o la sociedad civil, digamos la sociedad política o la sociedad civil, lo que va a hacer Marx en segundo lugar es volver a discutir esa idea de deber ser del Estado, y acá ya sí tenemos una materialidad tal que lo que dice Marx es lo que hay que criticar en última instancia es la materialización de ese Estado. Es ese Estado que está funcionando mal o no funciona como ese deber ser, como ese ser hegeliano, sino que al encontrar estados contingentes, eso es una palabra central, Marx cree que el Estado es más una contingencia que una idea abstracta. Tenemos estados, si podemos tener esa idea de realización estatal como una idea abstracta y decimos que eso no se está cumpliendo, precisamente tenemos la contingencia de que puede haber un mal Estado que depende de otras cuestiones y va a llegar, como conclusión lógica Marx en un tiempo, a decir de que ese Estado quizás esté siendo la realización de una clase, está afirmando los dominios de una clase por sobre otra. Y el tercer punto que establece en este libro es quién es el que resuelve esta decisión. Ambos están preocupados, Hegel y Marx, en quién resuelve esta decisión entre sociedad política y sociedad civil. Recordemos que Marx todavía está en este horizonte conceptual. Lo que va a decir Hegel es el Estado, ese Estado ideal, ese Estado como idea abstracta, y Marx va a decir es el pueblo. Todavía está usando esta categoría, no está usando la de clase social, ni proletario, ni mucho menos, sino la categoría de pueblo. Es el pueblo el que debería, el que va a resolver esta separación entre sociedad civil y sociedad política. Y Marx va a decir acá, los franceses modernos, textual, los franceses modernos consideran que esta emanación estatal que emana de la sociedad civil va a volver el Estado a ser absorbido por la sociedad civil y no va a ser más que desaparecer. Ahora, ¿por qué va a desaparecer o cómo se resuelve esta escisión entre sociedad civil y sociedad política? Por medio del pueblo y por medio de la democracia. Marx está afirmando, utiliza la palabra democracia, hay que ver qué entiende Marx por democracia y hay que ver también qué entiende Marx por los franceses modernos. No dejan claro si se está refiriendo a, por ejemplo, a Rousseau o incluso a todo el pensamiento utópico, al socialismo utópico francés, o si está haciendo alusión incluso a los contemporáneos, pienso en Proudhon desde el anarquismo, en donde ambos incluso van a sacar títulos muy similares para criticarse, la filosofía de la miseria y la miseria de la filosofía. Entonces no sabemos Marx a quién se refiere por los modernos franceses, por los franceses modernos, pero él está haciendo una definición que es de democracia, que es más similar a lo que después va a entender por comunismo. Y la palabra pueblo es lo que después se entendería como proletariado. Y Marx con esta idea de democracia no está haciendo tanto alusión a la democracia burguesa o a la idea republicana, porque él hace una crítica y dice que esta idea republicana y democrática se queda meramente en lo formal, es una fachada, es una ley escrita, pero lo que hace es, se queda en este deber ser está escrito, o al menos en esa diferencia con Hegel, ese ser es lo que verdaderamente está escrito y lo que verdaderamente hace el Estado en la práctica es este deber ser. O sea, el Estado en su contingencia no funcionando como debería ser. ¿Y por qué razones están escindidas completamente, al menos mientras exista este tipo de Estado, la sociedad civil de la sociedad política? Es un concepto medio abstracto, pero me parece que queda resuelto cuando Marx se mete en
burocracia, la dicotomía, él hace un juego de palabras incluso entre burocracia y corporación. Por ejemplo, leo textual, él dice la corporación es la burocracia de la sociedad civil y la burocracia es la corporación del Estado. Resumiendo, tenemos burocracia y corporación. Burocracia son las altas capas del Estado o es el personal que ejerce el gobierno de ese Estado. Y por otro lado tenemos a la corporación. La corporación son las altas capas de esa sociedad civil. Son los representantes de ese pueblo que son los interlocutores válidos para con el Estado. Y lo que va a decir es, esa burocracia, la burocracia estatal, va a dialogar con corporaciones y no con la sociedad civil, sino con los representantes de esa sociedad civil. Pienso, por ejemplo, en el sindicalismo, lo que hace, incluso Marx lo coloca en esos ejemplos, lo que hace el Estado, lo que hace la burocracia estatal es defender incluso los intereses no de la sociedad civil, pero sí de esas corporaciones. Porque si surgen en el seno de la sociedad civil grupos que atenten o que quieran minar el poderío de esas corporaciones, el Estado va a cerrar filas, la burocracia estatal va a cerrar filas con esas corporaciones y las va a defender a capa y espada. Vuelvo con el mismo ejemplo, pienso en el sindicalismo argentino, por ejemplo, la CGT es un interlocutor, la Confederación de los Trabajadores es un interlocutor con el Estado y el Estado va a defender esa estructura legal. No va a querer dialogar con organismos de base que pueden ser peligrosos, incluso pueden cuestionar el funcionamiento de la misma burocracia estatal, sino con estas capas altas de corporaciones. Por eso, y ahí me parece que Marx explica un poquito mejor esta decisión, pues si no queda muy en el aire, entre sociedad civil y sociedad política. El Estado no las resuelve, quien debería resolver es la democracia, al menos esta democracia radical que entiende Marx, y no se van a resolver en el Estado porque vimos que el Estado es el diálogo entre esta burocracia y las corporaciones. No se unen nunca sociedad civil y sociedad política. Y si Marx va modificando su concepción de Estado, no va a ser lo mismo con burocracia. Él va a ser constantemente crítico. Por ejemplo, voy a citar en un primer lugar el 18 Brumario, este Marx joven, y después el Marx de 1871 de la Guerra Civil en Francia. Por ejemplo, en el Marx del 18 Brumario, un Marx joven, él afirma en el 18 Brumario, este poder ejecutivo con su inmensa organización burocrática y militar, con su artificiosa maquinaria de Estado, con su ejército de funcionarios que suma 500.000 de hombres, ese espantoso organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y le tapona todos los poros. Eso es lo que Marx piensa de la burocracia, de quienes ocupan estos puestos, estos altos puestos estatales, en 1852, y después va a volver a pensar algo similar en 1871, cuando afirma el aparato de Estado centralizado que como una boa constrictor oprime con sus órganos militares, burocráticos, eclesiásticos y judiciales, omnipresentes y complicados, el cuerpo vivo de la sociedad burguesa. Entonces, en Marx es inmodificable este odio por la burocracia. Y esta etapa de 43 al 48 es la maduración en Marx de esta idea de Estado al servicio de la dominación de una clase por sobre otra. Si bien lo manifiesta en el 48, nosotros vemos en textos anteriores, 1843, en la cuestión judía, o puede aparecer incluso como sobre la cuestión judía, él lo que hace es analizar, él creía de que la sociedad civil era la depositaria de todo lo bueno y la sociedad política, como habíamos visto, la depositaria de todo lo malo, se podría decir, aunque no son términos utilizados por él. Lo que va a haber a partir de 1843 sobre la cuestión judía y sobre todo después en la ideología alemana, entre el 45 y el 46, es toda esta idea de que el Estado, esa materialidad, no está funcionando como debería ser. ¿Por qué? Porque está operando al servicio de algo. Esa burocracia lo que está haciendo es defender intereses de clase. Entonces, lo que después aparece en el 48, en el manifiesto, ya está embrionariamente y empieza a germinar en la cabeza de Marx del 43 al 45, 46 y después se manifiesta en el 48. Marx en toda esta etapa va a publicar sobre todo en el 43, escribe la mayoría en el 43, pero se publican en el 44. Me refiero a la revista de los anales franco-alemanes, y él acá va a tener dos textos importantes. Uno es el de la cuestión judía que ya mencionábamos antes. Acá aparece la idea de emancipación humana. Recién en este texto nosotros encontramos, a partir del 43, 44, esta idea de emancipación humana, y después en Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel va a aparecer esta idea del proletariado como sujeto revolucionario. Entonces son dos textos claves que él escribe para esta revista de los anales franco-alemanes,
donde aparecen por un lado esta idea de emancipación humana y por otro lado esta idea del proletariado como sujeto revolucionario. Esta revista es importantísima porque permite que se conozcan, en realidad se conocían del 42, pero establecen un vínculo de amistad incluso Marx y Engels. Ese encuentro del 42 había sido un poco más frío porque Engels se quería empezar a escribir artículos ateos, Marx no veía que la lucha era por ese lado todavía, entonces hay un acercamiento un poco más frío al principio y ya por el 43, 44 se hacen amigos y es Engels quien le pasa a Marx esa lectura de los clásicos ingleses económicos, Ricardo, Smith, y bueno, vamos a saber después lo que eso va a terminar generando en Marx. Y acá, por estas lecturas, es cuando, por esas mismas lecturas y las anotaciones que él hace de esos autores, es que él escribe los manuscritos económicos filosóficos, y acá aparece también otro concepto central en Marx, que es el de alienación. De este texto, del primer texto que había mencionado, que es sobre la cuestión judía, me parece importante rescatar dos cosas. Por un lado, este distanciamiento ya con Bauer, ya venían rispideces de cuestiones académicas, pero lo que va a afirmar Marx sobre la cuestión judía, lo que está de fondo, digamos, lo que subyace es porque este Estado prusiano, que se consideraba cristiano, no quería otorgarle la ciudadanía a los judíos residentes en ese Estado. Marx va a ver en esa cuestión una cuestión meramente política y no religiosa. Mientras que Bauer en realidad va a haber una cuestión de tipo de discriminación, incluso religiosa y no política. Y otro concepto muy importante es que él introduce acá esta cuestión de emancipación humana para distanciarse de todas estas ideas que estaban en boga post-Revolución Francesa de emancipación política. Marx va a afirmar y va a decir: la emancipación política no basta, es algo meramente formal, es decir, que la ciudadanía vaya y vote, incluso en estos términos para 1830, 1848 era una democracia bastante sesgada, pero Marx dice eso es quedarnos meramente en lo superficial. Lo que tenemos que hablar es de una emancipación humana, una emancipación total. ¿Y por qué una emancipación total? Porque para Marx ya tenemos acá presente el concepto de enajenación. La emancipación política no resuelve la explotación o la enajenación, solo se puede resolver mediante esta emancipación humana y por ella habría que ir. Resumiendo, ¿qué entiende Marx por Estado en esta etapa? Hay un artículo, voy a leerlo, un fragmento, que es El rey de Prusia y la reforma social, que es de esta etapa, que se publica en la revista Vorwärts, aunque después aparezca publicada como escritos de juventud, en donde él afirma: donde quiera que existen los partidos políticos, cada uno de ellos encuentra la razón de todo mal en el hecho de que no sea él, sino su contrincante quien empuña el timón del Estado. Hasta los políticos radicales, revolucionarios, buscan la razón del mal no en la esencia del Estado, sino en una determinada forma de gobierno que tratan de sustituir por otra. Y está haciendo una distinción esencial en toda la teoría marxista, que es Estado y gobierno. Cuando nosotros analizamos la democracia, la dictadura, en última instancia son formas de gobierno, son máscaras que se coloca ese Estado invariablemente, al menos en esta etapa, invariablemente burgués. Una cosa es la máscara, la fachada que se ponga quien esté en el gobierno. Eso precisamente es el gobierno, esa burocracia que ocupa un puesto, pero lo que está en el fondo y lo que hay que criticar, o todavía no lo formula en términos de tomas de poder, pero lo que habría que ir, lo que habría que criticar y lo que hay que analizar, y que incluso los partidos políticos radicales no lo están haciendo, es ese Estado, más que el gobierno. Tenemos ahora un Marx que llega a Bruselas, llega en realidad porque el ministro Guizot le pega una patada en el traste por sus vínculos con exiliados alemanes, entonces Marx tiene que dejar Francia, se dirige a Bruselas y allí va a empezar a tener vínculos con la Liga de los Comunistas, para la cual va a redactar el manifiesto del Partido Comunista que se publica en 1848. Y tenemos también en esta etapa la Sagrada Familia, un texto también central en el pensamiento marxista y sobre todo cómo entiende Marx al Estado. Y lo que va a establecer acá ya es una ruptura total con Bauer, con quien había sido su maestro, y él empieza a analizar históricamente el Estado, históricamente el capital. Uno podría decir, entonces estamos presentes ya a lo que Marx va a terminar afirmando en 1867 con el Capital. De forma embrionaria se podía decir eso. Por ejemplo, el concepto de acumulación originaria no lo formula en estos términos, pero él habla en la Sagrada Familia de una intervención estatal o de una aparición de la burguesía que se aprovecha de esos resortes, de esa centralización estatal que habían producido las monarquías absolutistas, y lo que va a hacer la burocracia es va a esperar ese momento, le va a cortar la cabeza al rey y se va a colocar en su lugar. Pero Marx advierte y dice, no es un simple colocarse en su lugar, sino empezar a barrer determinadas trabas que existían en la sociedad feudal con el ascenso de la burguesía. Entonces la burguesía
tiene que acceder al poder, pero para eliminar todas esas trabas y seguir creciendo y consolidar efectivamente un Estado burgués. De eso trata la Sagrada Familia, y es este Estado burgués, pero que sobre todo se genera en el Estado absolutista, el que va a empezar a dar nacimiento a burguesía y proletariado por un lado. Entonces estamos ante el germen de lo que después va a formular en términos teóricos en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital como acumulación originaria. Posteriormente, en la ideología alemana vamos a tener un Marx que ya deja de ser este Marx filósofo y ya se convierte absolutamente en un materialista histórico, y él en este texto está pensando en esta idea de Estado como lo ilusorio, y uno podría decir, pero entonces está pensando en el Estado como lo ilusorio, entonces todavía está atado a esta concepción un tanto idealista de lo que, no tanto lo que debería ser el Estado, sino el Estado en una existencia abstracta, y lo que hace precisamente Marx es decir que esa idea ilusoria del Estado es ilusoria porque se formula en los papeles, porque se formula en una supuesta legalidad, en una institucionalidad, en esa afirmación de que el Estado es la representación de la ciudadanía, cuando en realidad vemos que el Estado no es eso, ni mucho menos, sino que es otra cosa y tiene una materialidad propia. Entonces el Estado es ese intento de universalizar estos intereses particulares de una clase en intereses generales. Esa universalización, esa pretensión, eso es lo ilusorio del Estado, porque efectivamente tenemos una ciudadanía que cree ese verso de que efectivamente el Estado es la representación de toda la ciudadanía, cuando si vamos a lo material, que es lo que está analizando Marx, el Estado es ese arma al servicio de una clase. Y algo central en este texto es que si bien Marx afirma esto, él también, digamos, va a asegurar de que el Estado excede al personal político, excede a la burocracia. Recordemos que él es bastante crítico con la burocracia, excede al personal político que circunstancialmente ocupe ese puesto del Estado, excede incluso a estas fracciones de la burguesía. Puede haber un Estado que perjudique o que pareciera perjudicar momentáneamente a la burguesía, pero en realidad lo que está en juego en definitiva es asegurar para siempre ese dominio burgués. Él después lo formula también en términos de bonapartismo, cuando el Estado garantiza las relaciones sociales capitalistas independientemente de perjudicar o no al propio Bonaparte. Entonces el Estado, más que al servicio de la burguesía, lo que está haciendo el Estado es estar al servicio de estas relaciones sociales capitalistas. Eso es lo que no se puede perder. 1848 va a ser un año clave porque Marx va a escribir el manifiesto del Partido Comunista, pero aún cuando se publica ese manifiesto, cuando él lo termina de escribir, no se produce la revolución del 48, entonces él matiza muchas de las cosas que afirma en el manifiesto, pero de todas formas lo que encontramos ahí son varias cuestiones. En primer lugar, él afirma que el Estado es el comité organizador de los asuntos comunes de la clase burguesa. Tenemos un Estado al servicio de una clase, y lo que formula Marx son tres grandes cuestiones. En primer lugar, la toma del poder político por parte del proletariado. En segundo lugar, él habla de una conquista del poder político, una conquista de la democracia. Nos parece que están teniendo el concepto de democracia en términos más similares a Rousseau. Y en tercer lugar, tenemos la centralización de los medios de producción por parte del Estado. No desaparece el Estado como concepto, no desaparece incluso el Estado como algo necesario, sino que ese Estado debe ser ocupado por el proletariado. Tenemos el diario del lunes, y se podría afirmar tranquilamente que Marx ha matizado esa afirmación. Ese diario del lunes es la modificación que él hace en 1872, en donde dice: no basta con tomar la maquinaria estatal, sino que lo que tiene que hacer el proletariado es destruirla y reemplazarla por otras formas de dominación. Y aparece de forma explícita también la noción de violencia. Hay lucha de clases. La lucha de clases es inherente a toda sociedad de clases. No hay clases sin lucha. Entonces es imposible pensar la historia, el motor de la historia es la lucha de clases, también es otra de las afirmaciones de Marx en esta etapa, y por lo tanto para llegar a la toma del poder hay que reemplazar una violencia por otra, y el proletariado tiene que llegar a esa toma del poder político por medio de una revolución violenta. Llegamos a esta primera parte porque si no me queda muy largo el video. En el próximo encuentro vamos a hablar de 1848 en adelante. Me parece que quedó una primera etapa dividida en este Marx filósofo que ya está deviniendo, ya está teniendo lecturas de los revolucionarios franceses, y la segunda parte vamos a seguir hablando de esta etapa de Marx imbuido por todo este ideal revolucionario francés, y se va a meter de lleno ya en esta crítica de la economía clásica. Así que lo de siempre, si les gustó, si les sirvió, se suscriben al canal, si pueden poner un me gusta, y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.